Hola, te habla Gabriel Andrade desde Maracaibo, Venezuela. Hoy es 11 de abril del 2016 y quiero ofrecer mi opinión sobre el Papa Francisco y los papeles de Panamá. El Papa Francisco, que a mi juicio es uno de los grandes populistas de nuestra era, pues él sabe muy bien reconocer el momento preciso para comentar sobre asuntos de interés internacional y así ganar seguidores. Y dadas sus convicciones ideológicas, pues cada vez que algún grupo poderoso hace o dice algo objetable a los ojos de la izquierda, pues Francisco inmediatamente capitaliza su popularidad condenando a los malos de la película. A veces incluso con nombre y apellido, como ocurrió con el caso de Donald Trump. Sería de esperar entonces que con este escándalo de los papeles de Panamá, Francisco repudiara la forma en que muchos políticos y magnates han evadido impuestos, colocando sus fortunas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes o el propio Panamá. Pero con todo, Francisco no ha dicho ni pío sobre los papeles de Panamá. Bueno, en realidad su silencio no debería resultar tan enigmático, porque es que a mí me parece que Francisco sabe muy bien que si pronuncia una condena, él estaría escupiendo hacia arriba, porque es que es precisamente uno de esos paraísos fiscales es el propio Vaticano. El investigador norteamericano Gerald Posner lo explica muy acertadamente en su libro God's Bankers, o Los Banqueros de Dios. Todavía no está traducido al castellano, pero yo estoy seguro que este libro pronto aparecerá en una versión castellana. Originalmente, según Posner, pues la Iglesia Católica recaudaba fondos con donaciones de caridad, con venta de indulgencias y con el cobro de impuestos. Pero la Iglesia se negaba rotundamente a hacer negocios financieros porque prohibía la usura. No obstante, con la reforma y luego con la contrarreforma, pues a ellos se les acabó el negocio de las indulgencias. Y cuando en 1870 los nacionalistas italianos entraron en Roma y abolieron los estados papales, pues ya la iglesia tampoco tenía la posibilidad de recaudar impuestos. Entonces la actitud de la iglesia frente a la actividad financiera tuvo que cambiar. En 1929, Mussolini firmó los tratados famosos de Letrán y en estos tratados se concedía soberanía al Vaticano como Estado y se le ofrecía una millonaria suma en compensación por la confiscación de propiedades en las décadas anteriores. La curia del Vaticano comprendió que ahora había que bailar al son del capitalismo y así, con ese nuevo capital, pues entró al mundo de las finanzas. En 1942 se creó su propio banco, que fue llamado el Instituto para las Obras de la Religión. Bueno, un nombre con un tufo de hipocresía, como mucho de las cosas que hay en el catolicismo, pero en fin. Bueno, yo en realidad no satanizo estos acontecimientos. La iglesia empezó a acumular patrimonio de la forma más civilizada posible, el libre comercio y las finanzas. En vez de continuar su absurda oposición a la usura, o de vender papeles fraudulentos, como lo eran las indulgencias, o de depredar a los campesinos romanos de los estados papales con los impuestos, pues ahora la iglesia produciría riqueza en transacciones libres que, vamos a estar claros, históricamente estas han sido las verdaderas productoras de riqueza en la civilización. Pero la iglesia pronto desvirtuó su iniciativa capitalista. Y tal como lo narra Gerald Posner aquí en su libro, pues el Vaticano empezó a meterse en negocios bastante turbios. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, confiesa Posner, que esto es una de las cosas que más le sorprendió y que poco se sabe, pero durante la Segunda Guerra Mundial el Vaticano invirtió en compañías aseguradoras alemanas y con esto creó una gran fortuna. Pero entonces resulta ser que cuando los familiares de los asegurados judíos víctimas del Holocausto acudieron a cobrar sus pólizas, estas compañías aseguradoras, que en realidad eran del Vaticano, les exigieron a las víctimas o a los familiares de las víctimas los certificados de muerte, como si en Auschwitz hubieran dado esos certificados. Ellos sabían muy bien que esos certificados no iban a conseguirse. Y con eso pues el Vaticano no tuvo que pagar nada, entonces con eso consiguió una gran fortuna. Quizás el escándalo más conocido del Banco Vaticano es el del cardenal Marcinkus, que era un cardenal norteamericano, y el Banco Ambrosiano. El Vaticano invirtió en ese banco ambrosiano, pero el banco se vino a pique por su manejo tan arriesgado de las finanzas y finalmente colapsó.
Uno de los responsables de aquel colapso, el banquero Roberto Calvi, pues lo suicidaron en Londres. Apareció colgado en un puente de Londres. En un principio se dijo que era un suicidio, pero luego resultó obvio que no, que era un homicidio. Presumiblemente fueron sus acreedores los que lo mataron. Se ha especulado mucho sobre una supuesta conspiración masónica, pero en realidad basta con la corrupción financiera como para propiciar un crimen como este. La justicia italiana quiso imputar al propio cardenal Marcinkus, que estaba pues en alianza con este Roberto Calvi, y la justicia italiana pues lo quiso imputar por su responsabilidad en el colapso del Banco Ambrosiano. Pero resulta ser que el Vaticano lo protegió a capa y espada, invocando su soberanía. La Corte Suprema Italiana admitió la soberanía del Vaticano y entonces pues la policía italiana nunca pudo apresar al cardenal. El retrato que se hace en una película como El Padrino 3 de la corrupción bancaria del Vaticano es quizás un poco exagerado. Y es probable, además, que la muerte de Juan Pablo I no tuviera nada que ver con estos asuntos turbios, contrario a lo que a veces se dice sobre la muerte de este pontífice, algunos teóricos de la conspiración. Pero sí es un hecho que el Banco Vaticano es a todas luces una entidad offshore, es decir, un paraíso fiscal, y que recibe enormes cantidades de clientes sin hacer preguntas. Es decir, presumiblemente ahí hay narcotraficantes, mafiosos de todo tipo. Eso ha permitido que los mafiosos laven sus fortunas en el Vaticano. Y también ha permitido que gente que no es necesariamente mafiosa, pero que sí busca evadir impuestos, pues deposite sus riquezas en el Vaticano. Después de todo, la verdad es que no es tan difícil. Lo único que hay que hacer es cruzar una calle de Roma sin ningún puesto fronterizo para estar offshore, pues a salvo de los impuestos del Estado italiano. Posner nos recuerda que en apenas 2010, tras una década de circulación del euro y con alguna presión de Bruselas, de la Unión Europea, pues el Papa Benedicto XVI accedió a implementar algunas legislaciones que regularan la actividad bancaria del Vaticano. Bueno, y se empezaron a limitar la cantidad de depósitos, se puso que la cifra sería 10.000 euros, como se hace en casi todos los otros bancos del mundo, etc. Pero las décadas anteriores de funcionamiento como un perfecto paraíso fiscal, pues aún así permitieron al Vaticano acumular una enorme riqueza. Y muchas veces incluso participaron en inversiones cuestionables bajo la propia moral católica, como por ejemplo algunas empresas fabricantes de armas e inclusive de anticonceptivos. Y bueno, a pesar de esas reformas, el Vaticano sigue siendo refugio de capitales ilícitos o de evasores fiscales. A pesar de sus devastadoras críticas al Vaticano, este autor Posner considera que el Papa Francisco sí es un genuino reformista y que ha empezado a tomar los pasos adecuados para poner en orden las finanzas del Vaticano. El Papa ha hecho limpieza de las manzanas podridas en la curia y ha traído a gente laica para corregir los desastres de gestiones anteriores. Pero yo por lo menos no soy tan optimista. Yo veo a Francisco mucho más como un populista que es muy hábil en su maquinaria de relaciones públicas, pero que no es realmente alguien interesado en cambiar las cosas de verdad. Pero en fin, aún en el caso de que Francisco sí sea un reformador genuino, en su libro, Posner ha lanzado un reto que yo me temo Francisco muy probablemente no cumplirá. Posner exige al Vaticano no solamente reformar sus instituciones financieras para el futuro, sino también permitir la apertura de los archivos de documentos de la Segunda Guerra Mundial para analizar cómo se hicieron muchos negocios turbios en aquel entonces. Francisco se ha negado a hacer esto. Paco, como alguna gente le dice, pues Paco podrá ser muy simpático, pero él sigue siendo la cabeza de una institución que guarda celosamente sus secretos y es muy renuente a reconocer sus faltas. Es de hecho la misma institución que pidió perdón a Galileo con 4 siglos de retraso y la misma institución que abrió los expedientes del juicio a los templarios 7 siglos después, de forma tal que yo no tengo mucha expectativa de que esta solicitud de Posner se cumpla y se abran los expedientes del Vaticano para estudiar los negocios que el Vaticano hizo con los nazis, con otros poderes durante la Segunda Guerra Mundial.